Susan, creo que ya iniciamos de manera formal con la actividad prevista para esta noche. Hemos esperado los 10 o los 9 minutos. Creo que son más de 10 minutos que hemos habilitado ya la sala de espera y demás. Entonces, por respeto a las personas que ya están de manera puntual también. Es en ese sentido que el día de hoy tenemos la presentación del seminario denominado Norma APA séptima edición en la elaboración de la monografía, ¿no? Para ello queremos agradecer también a nuestras máximas autoridades que han hecho posible este espacio, el doctor Efraín Chambi Vargas, asimismo la Asociación de Docentes de Educación Parvularia, licenciado David Paconcillo, que hace posible que esta actividad extracurricular se pueda desarrollar con el afán de que los estudiantes de nuestra Casa Superior de Estudios se puedan nutrir de más conocimiento, ¿no? Para ello tenemos como invitada a nuestra licenciada Susan Ninoska Buitrón Flores, que tiene formación en licenciada idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés, con estudios en posgrado en docencia universitaria, elaboración y evaluación de proyectos educativos realizados en el CEPIES. Bueno, licenciada, es un grato placer tenerla en este espacio, que seguramente el día de hoy nos va a estar aclarando varias dudas que se generan al momento de poder realizar nuestras monografías y particularmente nuestros estudiantes tienen estas dificultades y va a ser bueno el poder socializar también, licenciada, el conocimiento que usted tiene respecto al tema. Asimismo, quizás un poquito vamos a ir viendo algunos puntos o subtemas. Norma APA. ¿Qué son las normas APAs? Segundo punto que se está planteando también es estrategias de la monografía, perdón, la estructura de la monografía. ¿Cuál es la estructura de la monografía? ¿Cómo se debía presentar, no? Otro, las citas. ¿Cómo estamos manejando nuestras citas bibliográficas según el formato APA? Es lo que nos va a ir aclarando también enseguida la licenciada Ninoska. Asimismo, ¿cuál debería ser la elaboración o la forma de redactar lo que es la bibliografía de acuerdo a lo que es la norma APA? Entonces, licenciada, muchas gracias por ser parte de esta actividad y bueno, le damos espacio a usted para que pueda hacer todo el desglose de los puntos que seguramente usted nos ha sugerido también. Licenciada Ninoska, el espacio es de usted. Muchas gracias. Si estuviéramos en un espacio físico, creo que diríamos un aplauso fuerte a usted, licenciada. Entonces, muchísimas gracias. Licenciada. Gracias. Pues un agradecimiento al doctor Chambi, al licenciado Paconcillo, a usted. Agradezco a todos los que están acá presentes. Muchísimas gracias. Hoy he venido a compartirles unos conocimientos sobre las normas APA y en la elaboración de la monografía. No sé si puedo compartir pantalla, si podrían habilitarme, por favor. Ahora sí. Muy bien. El seminario que hoy vamos a impartir, vamos a conocer todos, es sobre las normas APA séptima edición. Como ustedes saben, las normas APA se van actualizando cada cierto tiempo. En este caso, se actualizaron después de 10 años. Entonces, nosotros tenemos que ponernos al día con estas actualizaciones e implementarlas en nuestros trabajos académicos, tanto como docentes como estudiantes. ¿Sí? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la aplicación de las normas APA en las monografías. Para tal efecto, vamos a desglosar los temas, como ya había mencionado. ¿Qué son las normas APA? Hay muchas personas que
que no saben qué son o para qué sirven. Por favor, por Los respeto, demás, vamos a pedir a las personas que estamos en sala apagar nuestros micrófonos. Gracias. muchísimas gracias. Entonces vamos a, como les decía, vamos a hablar sobre la estructura de la monografía y vamos a tocar los puntos de las citas que son tan importantes a la hora de elaborar esta monografía. También vamos a hablar sobre las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, entremos en tema. ¿Qué son las normas APA? Primero, ¿qué significa APA? American Psychological Association. Significa Asociación Americana de Psicología. Estas son un conjunto, esta asociación nos plantea un conjunto de directrices que están diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, ¿sí? Especialmente en la citación de referencia, ¿no? Con las referencias en las fuentes bibliográficas, en las fuentes, en los libros que consultamos, y nosotros extraemos una parte de este libro y nos dice, si extraemos una idea que plantea otra persona, no podemos hacer la nuestra. Tenemos que referenciarla, tenemos que citarla adecuadamente según las normas APA, en nuestro caso. Existen varios tipos de normas, ¿sí? Pero cada una está destinada a una área específica del saber. En nuestro caso, como pertenecemos a ciencias de la educación, nos corresponde utilizar las normas APA, ¿sí? Entonces, aunque surgidas en el campo de la psicología, las normas APA, su uso se ha extendido a otros. Licenciada, no se le escucha. El micrófono está apagado. Licenciada, el micrófono se le ha apagado. Ok, ahora. Gracias. Sí, perfecto. Ahora Gracias, licenciada. Muy bien, perdón. Entonces, estas normas APA, ¿sí? Han surgido en el campo de la psicología, pero su uso se ha extendido a varias otras ramas, como las ciencias económicas, las ciencias aplicadas, entre otras, ¿sí? Por su practicidad para la preparación de documentos académicos. Entre ellos tenemos manuscritos para publicaciones, revistas científicas, artículos científicos, trabajos estudiantiles, monografías y otros productos académicos, ¿sí? Pero es necesario, todos debemos tener en cuenta que algunas universidades utilizan las normas APA, pero adaptadas a sus reglas propias, ¿sí? Si bien las normas APA nos muestra una estructura, un formato a seguir, algunas universidades imponen su propio formato, ya sea en la presentación de carátulas, en el tamaño de hoja, en los márgenes, entonces imponen su propio formato. Nosotros tenemos que regirnos al formato que nos da la institución para presentar nuestros trabajos.
Por eso ustedes tienen que consultar a su institución, a sus docentes que ellos están al tanto de cómo deben presentar la carátula, los márgenes, el interlineado. Porque en la citación, en las citas y en la referencia, siempre se toman en cuenta las normas APA. Eso no va a cambiar. Pero sí puede ser en la forma, en el formato. Eso sí, podrían poner algunas reglas diferentes a las que menciona o proporciona APA. Muy bien. Ahora, como les dije que APA, ¿sí?, nos da cómo citar, cómo elaborar estas referencias que tienen que estar dentro del texto, vamos a introducirnos un poquito a lo que es la estructura de la monografía. Pero, ¿qué es una monografía? La monografía es un texto académico producto de una investigación documental. Si es una investigación documental, ya nos está indicando que estamos realizando revisión bibliográfica. Estamos utilizando textos ajenos a textos que no son nuestros, o también podemos utilizar nuestros propios textos, pero tenemos que hacer la correcta referenciación, ¿sí? A través de entonces, lo que se utiliza en investigación documental se utiliza en el ámbito educativo. Perdón, licenciada. Por favor, a las personas que estamos en sala, nuevamente recordarles que por respeto podamos apagar nuestros micrófonos y en el caso de seguir entorpeciendo. Puede ser. Bueno, vamos a ver. Bueno, como dijimos que es una investigación documental y que necesitamos revisar varios libros, un mínimo de 10 libros para realizar una monografía. Entonces, esta investigación se la utiliza en el ámbito educativo con la finalidad de dar cuenta sobre el estado de conocimiento de un tema específico o una temática específica. La monografía es específica y necesitamos realizar investigación documental para la sustentación de la misma, la cual esta información que vayamos a encontrar, la que necesitemos, tenemos que referenciarla, citarla, valga la redundancia, de manera correcta, siguiendo el formato APA que vamos a aprender hoy, o vamos a reforzar o vamos a actualizar nuestros conocimientos. Entonces, ¿cuál es la estructura de una monografía? La estructura la vamos a dividir en 3 cuerpos. El primero, que son las páginas preliminares, donde, bueno, que vamos a ir desarrollando, luego el cuerpo de la monografía y las páginas finales. Y acá tenemos el desglose. Ustedes se preguntarán, ¿qué hay en las páginas preliminares? En las páginas preliminares encontramos la portada, la dedicatoria, que es opcional a quienes están dedicando este trabajo investigativo, la introducción y el índice. Luego viene el cuerpo de la monografía, el cual puede estar dividido en capítulos o en títulos y subtítulos. Y finalmente las páginas terminales, las páginas finales,
que son la conclusión, las referencias y los anexos. Y ahora vamos a ir explicando un poquito cada uno de estos, ¿sí? Muy bien. Vamos con la portada. Como les había dicho, APA nos presenta una estructura de portada, pero en este caso he encontrado una portada del año 2019, que es relativamente reciente, de la universidad. Entonces, ¿cómo está elaborada esta portada? Primero, tiene el nombre de la institución, el logo, la monografía, el título monografía, el título de la monografía, el nombre monografía y debajo de eso el título lleva la monografía. Luego la descripción del grado, que es monografía presentada para optar el grado de técnico, ¿sí? Entonces ahí está la descripción del grado, el nombre del postulante, el nombre del tutor, el lugar y el año, ¿sí? Entonces la portada tiene que tener todos estos datos según la institución. Si han actualizado del 2019 al 2022 ahora, también ustedes tienen que consultar a la institución si es que ha habido alguna modificación. Por ahora, esto les presento esta portada. Luego la dedicatoria, que es opcional. Esto significa a quién ustedes están dedicando este trabajo investigativo, este esfuerzo. Esto lo escriben ustedes, ¿no? No tiene que ser copia. ¿A quién? A sus padres, puede ser a sus padres, puede ser a la institución, a sus docentes, a su tutor, a Dios, ¿no? Ustedes elaboran a quién quieren dedicar. Incluso esta dedicatoria es opcional. Si no quieren, no la ponen. No es un requisito que tiene que estar, es opcional. Seguimos con las páginas preliminares. Después de la dedicatoria vamos a ir a la introducción. En la introducción es un pantallazo, ¿sí? Que tenemos que dar al lector sobre lo que estamos escribiendo. Es un resumen, ¿no?, de los capítulos en los que he desarrollado mi estudio. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Qué hay en cada capítulo? O si he desarrollado por subtítulos, ¿qué hay en cada subtítulo? Un resumen breve que indique lo que he desglosado en ese capítulo, ¿sí? También luego de la introducción vamos a ir al índice, que tiene que estar elaborado de acuerdo, bueno, si gustan, al formato APA, o si es que presentan otro índice en la institución, también tienen que preguntar. Pero según el formato APA, nos dice que todo este trabajo investigativo tiene que estar elaborado en hoja tamaño carta. Los márgenes que nos presenta el APA séptima edición son 2,54 centímetros, equivalente a 1 pulgada a todos los lados, ¿sí? En el margen. Antes, el APA sexta edición tenían los tipos de letra muy definidos, entre ellos estaba Arial y Times Roman. En este caso de APA séptima edición nos dan varias opciones, nos dan 6 tipos de opciones, tanto sin serifas como con serifas. Entonces ustedes dirán, ¿qué es serifas? Serifas son esos adornitos que tienen al final de las palabras. Antes no aceptaban mucho, bueno, en APA sexta edición y las anteriores, no aceptaban
muchos tipos de letra con serifa, porque en la impresión no se notaba bien esas terminaciones como adornitos de las letras. Pero ahora sí nos aceptan estos tres tipos de letra, Times New Roman, Georgia y Computer Modern Manual de 10 puntos, ¿no? También sin serifas, el Calibri, el Arial, el Lucida Sans Unicode, ¿no? De 10 puntos, 11 puntos. Aquí ya nos dice cuántos puntos tiene que tener. Si usamos Calibri, vamos a poner en 11 puntos. Si usamos Times New Roman, vamos a usar en 12 puntos. Y ustedes ya saben cómo seleccionar acá sus puntos y acá su tipo de letra. Con respecto al índice, también nos dice que podemos poner en APA, nos dice que los números que vayamos a utilizar tienen que ser correlacionales, ¿no? 1, 2, 3. Y si tiene subtítulos, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, de acuerdo al número que vayamos desglosando. Micrófonos, por favor. Buenas noches nuevamente. Disculpe, licenciada. Por favor, las personas que estamos en sala, luego apagar su micrófono. Muchas gracias. Creo que ahora sí, ya está. Muy bien. Disculpen. Entonces, en las páginas preliminares, en la introducción también, porque una monografía solo tiene 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, en las primeras partes antes del desarrollo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que delimitarnos el tema. Si bien nuestro tema de estudio es grande, tenemos que delimitar a qué queremos estudiar. De lo que queremos estudiar, incluso tenemos que delimitarnos el problema. No vamos a estudiar toda una temática. Si queremos estudiar educación, educación es grande. Educación, ¿qué queremos estudiar? Solo pedagogía o didáctica o currículum. ¿Qué es lo que queremos estudiar? Incluso ahí tenemos que delimitar con qué estudiantes vamos a trabajar o qué queremos hacer. Tenemos que delimitar de tal manera que hagamos un estudio preciso. En eso consiste la monografía, delimitarnos bien el tema de estudio para no irnos por todo lado y al final no tengamos conclusiones reales, ¿no? O tengamos puras revisiones y no logremos completar algo. Tenemos que delimitar bien el problema. Como les había mencionado antes, tenemos que consultar fuentes para sustentar este tema. Un mínimo de 10 fuentes. Cada monografía debe tener un mínimo de 10 fuentes. ¿Por qué? Porque la monografía es una revisión documental. Tenemos que sustentar con diferentes autores lo que estamos revisando. ¿Sí? Tenemos que plantearnos los objetivos. ¿A qué quiero llegar? Mediante nuestra pregunta, ¿qué? Nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos. ¿Para qué? La justificación. ¿Para qué estoy haciendo este trabajo? ¿O para qué me va a servir? ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de la metodología. ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? ¿Cómo voy a realizar? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Sí? Primero tengo que delimitar todo eso para luego estructurar el
cuerpo de la monografía, en el desarrollo, que es la parte más importante, en la cual vamos a poner las citaciones, las fuentes, la bibliografía consultada, pero eso va a ir en la bibliografía, pero acá las citas de las bibliografías consultadas. Las citas, ya sean citas cortas, ya sean citas largas, acá va a ir eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que esquematizar el cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que esbozarlo antes de empezar a hacerlo. Tenemos que tener una idea. ¿Qué voy a poner primero? ¿Voy a hablar sobre la definición? ¿O primero voy a hablar sobre historia? ¿O qué voy a hacer primero? ¿O primero antecedentes, luego historia? ¿Cómo voy a esbozar? Tengo que esbozar de una manera lógica, ¿sí? Si quiero, puedo incluir tablas de referencia. Si encuentro una tabla que me ayude, que esté en ese autor e indique algo sobre mí, algo relevante, entonces puedo también utilizarla y poner su correcta fuente, su correcta referencia. Y lo principal, si mi monografía va a ser larga, va a ser corta, si va a ser larga, tal vez sea mejor estructurarla por capítulos. Si no va a ser tan larga, tal vez por subtítulos. Depende de qué tema es y si hay bastante material, ¿sí? Generalmente la estructuran por capítulos, pero también he visto con títulos y subtítulos y que son monografías muy buenas. Y acá vamos a explicar justo acá cómo van a ustedes citar correctamente, ¿sí? De acuerdo a APA. Y acá también les quiero indicar si es que utilizan títulos, subtítulos, incluso dentro de los capítulos. Acá APA, séptima edición, nos muestra 5 niveles de títulos y subtítulos. Nos dice cómo vamos a elaborar el título en primer nivel, que tiene que ser centrado, negritas, cada palabra iniciando con mayúscula, excepto las preposiciones y los artículos. ¿Sí? Acá, si empieza con la primera palabra, con ese artículo, obviamente va a tener con mayúscula, ¿no? Porque todas los principios de las oraciones, de las palabras, siempre se empieza con mayúscula. Por eso está el con mayúscula. Pero si tenemos un el, un de, en medio del subtítulo, ese el, ese de, ese para, por, no tiene que estar con mayúsculas, solamente las palabras, los sustantivos, ¿sí? El primer nivel, centrado. El segundo nivel nos dice que tiene que estar alineado a la izquierda. También tiene que estar en negrita cada palabra iniciando con mayúscula, como acá podrán ver, las preposiciones, los artículos, no con mayúscula, y el texto inicia en el párrafo siguiente, es decir, no continuamos escribiendo acá, sino le damos un enter y empezamos acá. El formato de APA, séptima edición, nos indica que cada inicio de párrafo tiene que tener una sangría francesa. La sangría francesa es de 1.27, ¿sí? Centímetros, que ya está establecido, me imagino, pero van a revisar en su formato, ¿sí? Un tab, yo le doy un tab y ya tiene 1.27, pero en otros tal vez ustedes tienen que ver que la sangría tenga esa dimensión, ¿sí? Entonces, el segundo nivel va a ser un subtítulo en negrita alineado a la izquierda y empezamos en el siguiente renglón. En el tercer nivel, si bien el segundo nivel no es cursivo, es normal,
El tercer nivel sí va a ser cursivo. También va a ser alineado a la izquierda, va a ser en negrita, pero va a ser todo el título en letra cursiva. ¿Sí? Cuando estamos en el tercer nivel de subtítulo. Y vamos a empezar igual en el siguiente párrafo, igual con una sangría francesa. El cuarto nivel ya nos dice que tenemos que empezar con una sangría. Tenemos que escribirlo en negrita, ¿sí? Negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría de 1 pulgada, 1.27 centímetros, y con un puntito, ¿sí? Y el texto inicia en la misma, en el mismo nivel del subtítulo. Aquí, como podrán ver, tanto este título como este, el segundo nivel y tercer nivel, no llevan puntitos. Pero este de cuarto y quinto nivel sí llevan puntitos. ¿Por qué? Porque luego empieza seguido lo que queremos hablar, lo que queremos seguir argumentando, empieza después del subtítulo. El quinto nivel, a diferencia del cuarto, ya se escribe en cursiva, ¿sí? En letra cursiva. También es negrito, también en altas y bajas, pero es en letra cursiva. Nos ofrece APA estos 5 niveles. No puede haber más de 5 niveles. Eso significa 1.1.1.1. Ya no más, hasta ahí. Ya no puede haber 1.1.1.1.1 y punto 1. Ya no. Solo nos ofrece 4 puntitos acá. Este es el inicial, ¿sí? El del segundo nivel ya va a ser 1, 1.1, 1.2, 1.3, ¿no? O 1.1, 1.1, 1. Depende de cuántos. Son 5 niveles que nos admite. No más de 5 niveles. ¿Sí? Para el cuerpo de la monografía. Si estructuramos por capítulos, va a ser de la misma manera. ¿Está bien? Y finalmente vamos a poner las conclusiones. ¿A qué hemos llegado después de hacer nuestra revisión, nuestro estudio? ¿A qué hemos llegado? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Y acá nos dan las referencias después, en las referencias bibliográficas que tenemos que hacerlas según APA y los anexos. ¿Qué material adicional hemos utilizado? Por ejemplo, acá podemos utilizar de un libro X y ponemos esa copia o ese texto o eso que nos ha importado tanto que necesitamos ponerlo de evidencia que realmente ha sido así. Por ejemplo, bueno, y acá pongo la referencia donde está el autor y todo eso, ¿no? Entonces, no es muy difícil hacer una monografía, pero sí lleva tiempo en la búsqueda de material bibliográfico, ¿sí? En la búsqueda sobre el tema de diferentes autores que hablen sobre nuestro tema. Y no autores muy antiguos, a menos que quieran hacer una monografía histórica, ¿no? Pero se recomienda que los autores no sean muy antiguos de la década pasada, siglos pasados, ¿no? Si es un tema actual especialmente. Y ahora vamos a hablar sobre esta parte que nos interesa de la monografía, cómo hacer el cuerpo según APA. ¿Cómo citar en formato APA? Si hay varios tipos de citas, tenemos citas directas textuales, tenemos citas parafraseadas. Dentro de las citas directas textuales, tenemos las citas textuales menores a 40 palabras, las citas textuales mayores a 40 palabras. Incluso dentro de estas, tenemos las que dan énfasis en el autor,
énfasis en la cita. Igual en las mayores tenemos las que dan énfasis en el autor, énfasis en la cita. Tenemos las citas parafraseadas cortas, ¿cómo debemos citar? Las parafraseadas largas, las citas con un autor, cuando revisamos un libro que solo tiene un autor. Cuando tiene dos autores, ¿cómo debemos referenciarlo? Cuando tiene 3 o más autores, ¿cómo debemos escribir dentro del cuerpo de nuestra monografía? ¿Sí? Y eso vamos a ir desglosando uno a uno, porque tiene que estar bien estructurada su monografía. Si no tiene este formato, les van a rechazar, ¿sí? Les van a decir que no tiene el formato APA. Y les cuento a manera de seguir que una vez en un trabajo que hice cuando estuve estudiando en la universidad, como ustedes, algunos de ustedes también hay licenciados, hice un trabajo, bueno, antes nunca me habían enseñado esto de normas APA, y yo hice un trabajo siguiendo los libros, quería escribir como los libros se escribían, pero hay diferentes normas o diferentes formas de citar el libro, depende de cómo sea el libro que uno lee. Yo quería escribir pues un libro tipo medicina y yo quería usar las normas Vancouver, sin saber que las normas Vancouver son para el área de medicina. Entonces elaboré un trabajo, lo presenté, me dijeron que estaba muy bien, había tribunales, los tribunales me dijeron que estaba excelente, pero que me iban a rebajar 10 puntos porque la citación estaba mal elaborada. Yo dije, pero ¿cómo si es un trabajo tan bueno? ¿No? Me dijeron que es Vancouver y nosotros usamos APA. ¿Y por qué nunca nadie me dijo cuando yo estaba estudiando que usamos APA, nosotros los de ciencias sociales, los de ciencias humanidades, ciencias de la educación? ¿Por qué nunca nos han dicho que usamos APA? Bueno, pero en ese momento yo me quería morir y porque me habían rebajado o descontado puntos de porque no había citado adecuadamente y me descontaron gran cantidad de puntos. Y eso no quiero que pase con ustedes. Por eso ahora les enseño cómo debemos citar correctamente en APA cuando encontremos un texto que nos vaya a interesar y lo querramos incluir en nuestra monografía. ¿Sí? No vamos a utilizar otro formato que este. Nosotros que somos, si son de otras áreas, que no sea educación, entonces sí pueden buscar otras, las ISO, si es de ingeniería tal vez, o Vancouver Medicina, pero las ciencias de la educación usamos el APA. Muy bien, entonces las citas textuales menores a 40 palabras. ¿Por qué dicen menores a 40 palabras? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Agarrar el puntero, marcar todo lo que queremos copiar textualmente y ver cuántas palabras son. Y nos va a aparecer en esta partecita de acá el número de palabras. Si lo hacemos en Word, nos va a aparecer cuántas son. Si son menor a 40 palabras, todo lo que queremos copiar, entonces lo citamos de esta manera. Existe la cita narrativa con énfasis en el autor. ¿Y eso qué significa? Que damos prioridad al autor. Por lo tanto, lo ponemos adelante de la cita. ¿Sí? Como en este caso. El autor se escribe antes de la cita textual. ¿Y por qué digo textual? Porque tenemos que escribir tal y como está en el libro. Si tiene coma, coma. Si está en cursiva, cursiva. Si está en negritas, negritas. Si está una palabra mal. ¡Zapato fresco!
Si está una palabra mal escrita, tenemos que escribir mal la palabra y poner entre corchetes SIC, la palabra SIC, que significa así está escrito. Mal, pero así está escrito, pero me interesa lo que dice. Tal vez ha sido un error de imprenta, ¿sí? Pero tenemos que copiar tal y como está. ¿Está bien? Luego, ¿cómo vamos a poner? Primero el apellido del autor, el primer apellido del autor. Luego el año entre paréntesis, como acá ven. El apellido del autor, el año entre paréntesis. Afirma que, y tenemos unas comillitas de inicio y de cierre. Siempre tenemos que poner estas dos comillitas, tanto de inicio como de cierre. No podemos poner solo una. Aquí al final, ¿y dónde empieza? ¿No? Entonces siempre tenemos que tener estas dos comillitas. Especialmente cuando el autor está aquí al final, ya en la siguiente diapositiva les voy a explicar. Cuando solo hay una comillita no sabemos dónde empieza. Desde aquí será, o tal vez más antes será. No, siempre dos comillitas de inicio y de cierre. Existen dos tipos de comillas también, las comillas inglesas y las comillas españolas. Estas comillas inglesas se las usa con más frecuencia porque existen en todos los teclados. Son fáciles de encontrarlas. Mientras las españolas, que son como unos paréntesitos juntos, hay que programar, pero podemos usar estas comillas, ¿sí? Estas comillas que se las usa en todos los teclados, existen. Finalmente ponemos el número de página, una P, un puntito, el número de página y lo cerramos entre paréntesis. Después puede venir una coma o el punto final, o continuamos escribiendo lo que queremos. La cita de 40 palabras va incluido en nuestro texto, ¿sí? No va en un texto independiente, va incluido en nuestro texto. ¿Está bien? Esta es la cita con énfasis en el autor. Énfasis en el autor. Cuando queremos realzar lo que dice este autor, lo ponemos al autor primero. Si es un autor famoso, lo ponemos primero. Si en nuestra área es una eminencia, entonces ponemos primero al autor, porque sabemos que él es una eminencia y lo que vaya a decir va a ser sobresaliente, ¿no? El segundo caso que les presento es una cita entre paréntesis, así se llama, cita entre paréntesis con énfasis en el texto que se ha copiado. ¿Eso qué significa? Que primero voy a copiar el texto y luego voy a poner al autor entre paréntesis. ¿Cuándo utilizo este tipo de cita? Cuando lo que está cerrado entre comillas, lo que ha dicho ese autor es mucho más importante que el autor mismo. En ese caso, al autor lo pongo entre paréntesis. Por eso se llama cita entre paréntesis. Al autor lo pongo entre paréntesis. El formato, vamos a ver que es casi similar. Primero inicio con las comillas, desde donde he copiado textualmente lo que dice el autor. Empiezo con comillas, copio todo tal y como está y cierro las comillas. Luego abro paréntesis, pongo el apellido del autor, que se escribe después de lo que he copiado, coma, el año, pongo otra coma, una P que significa página, punto, el número de la página y cierro paréntesis. ¿Sí? Ahí está el formato. Esto es una cita con énfasis en lo que he copiado.
y pongo al autor entre paréntesis. Estas son las únicas dos maneras de citar cuando la cita tiene menos de 40 palabras. ¿Sí? Y acá no es necesario poner puntuación después de las citas textuales. Acá, por ejemplo, no hay coma, no hay punto ni coma, a menos que el texto lo requiera o lo tenga. Si en el texto original aquí hay una comita, entonces pongo su comita y cierro comillas. Si hay un punto, entonces pongo su punto y recién cierro comillas. Si no hay nada, entonces no pongo nada y sigo con mi texto, sigo escribiendo lo que deseo continuar. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Bueno. Sigamos con nuestras citas. Las citas textuales mayores a 40 palabras. ¿Cómo hacemos? Igual contamos con el puntero del mouse. ¿Cuántas palabras son? Acá nos va a salir. Si son 41, si son 45, 47, 50 o más. ¿Sí? Si son más de 40 palabras, entonces no la vamos a escribir dentro del texto que estamos escribiendo, sino lo vamos a escribir en un párrafo aparte y con una sangría francesa dentro. Para que vean acá la diferencia, todo el texto que he copiado está dentro. ¿Sí? Y si tiene dos párrafos, el siguiente párrafo, después de la sangría, tiene que tener otra sangría, doble sangría. ¿Sí? Una, dos. Entra la sangría. ¿Sí? Esta es la cita narrativa con énfasis en el autor. ¿Eso qué significa? Ya hemos dicho énfasis en el autor, entonces el autor va primero. Sí. El autor va a ir primero. Pues esta es una forma de citar. En 2011, el autor ha presentado otro argumento. Esta es una manera. También podemos citar, ojo, por eso les digo, ojo, también escribir el apellido del autor primero y el año entre paréntesis. Podemos decir Gatabuel y entre paréntesis 2011 ha presentado otro argumento. Igual que esta manera que acá les he presentado. Launch 2012. Igual así, como esta manera, podemos escribir acá. ¿Sí? Acá. Gadwell, entre paréntesis, 2011. O de esta manera. En 2011, Gatewell ha presentado otro argumento. Son variaciones, pero tiene que estar el año y el apellido del autor. ¿Sí? El orden es indistinto. Si va después, es entre paréntesis. Si va antes, no es entre paréntesis, como acá les muestro. El número de la página al final de todo lo que he copiado de manera textual. ¿Sí? De manera textual. Igualito como esté en el libro, igualito van a copiar aquí. Solo que van a poner la cita para que no exista el plagio. Ustedes saben que el plagio es sancionado. Es como robar las ideas de otras personas y el robo es sancionado. Entonces no podemos robar las ideas o la producción intelectual de otras personas. Es como si ustedes les estuvieran robando un trabajo que han realizado. Y realizar un trabajo investigativo cuesta tiempo, esfuerzo, cuesta, ¿no? Es tiempo de cada uno y nadie puede robarnos ese tiempo, ese esfuerzo, esa dedicación que hemos puesto al elaborar un trabajo. Por eso debemos citarlo.
En instituciones superiores, el plagio es sancionado. En personas, profesionales, también es sancionado. Pueden quitarles la titulación de acuerdo al nivel de plagio que han realizado. Entonces es peligroso si es que ustedes sufren una demanda de plagio. Como institución, como personas independientes, es peligroso, ¿no? Se pueden someter a sanciones no solo monetarias, sino también a que les revoquen sus títulos. Entonces, mucho ojo con estos plagios. Por eso existen estas normas que indican no se puede robar la producción intelectual de nadie. No se puede. Por eso hay estas normas que indican. Si he sacado de este libro, entonces pondré su autor y su número de página. Por lo menos haré eso para que no digan que he robado su producción intelectual. Luego tenemos la cita entre paréntesis, que hemos dicho que era que le daba énfasis a la misma cita. Y entre paréntesis, el autor tiene que ir entre paréntesis y al final. Lo voy a mandar al final porque estoy dando énfasis en lo que ha dicho este autor. Entonces, se la escribe en bloque separado, como ya habíamos dicho, como el anterior, en bloque separado, sin comillas y con sangría. Aquí está, es un bloque separado, con una sangría, está dentro de nuestro párrafo, y si son dos párrafos que voy a copiar, tiene doble sangría. Es un bloque separado. Al final voy a poner entre paréntesis, como acá ya ven, entre paréntesis, ahí mismo dice su subtítulo, cita entre paréntesis, el apellido del autor, coma, el año, coma, y el número de página. Una P, un puntito y el número de la página. Cierro paréntesis y listo. Ya está hecha mi cita textual. ¿Sí? Si el trabajo no tiene números de página, porque existen trabajos cuando buscan material bibliográfico en la web, existe que no hay números de página, entonces nosotros tenemos que proporcionarle algún dato con el que se pueda localizar esa cita. En ese caso, ponemos capítulo 5, por ejemplo, párrafo 4, algún dato que nos permita encontrar esto que ha citado el estudiante o el que está haciendo la monografía. ¿Sí? Esta es la cita entre paréntesis mayor a 40 palabras, como ya hemos visto. Existen menor a 40 palabras cuando es parte del texto, mayor a 40 palabras cuando es en un bloque separado. APA séptima edición nos indica que lo que copiemos en bloque separado, ¿sí? La cita textual, tiene que estar en formato bandera. Bandera significa que no está justificado con esto, con justificado. Entonces indica que lo dejemos en formato bandera. Pero eso también depende de lo que la institución diga. Si dice todo el texto justificado, entonces esto también podemos justificar. ¿Sí? Ponerlo todo cuadradito, bien presentable. ¿Sí? Esto también es ahora, según APA, que esto va a estar en formato bandera. Seguimos. Si no quiero escribir textualmente lo que dice el autor y puedo resumir o decirlo en mis propias palabras, entonces recurro a las citas parafraseadas. Pero entiendan bien lo que es parafraseadas y lo que es cambiar una palabrita y poner la otra. O poner
sinónimo de una palabrita. En vez de usar voy a poner emplean. Ya, y he parafraseado. No, eso no es parafrasear. Cambian una o dos palabritas de aquí y dicen ya he parafraseado. No es eso, eso es copiar mal simplemente. En las citas parafraseadas se usan las ideas de un autor, pero en las palabras propias del que escribe. Lee el que lee, interpreta, dice en sus propias palabras. No va a cambiar una o dos palabritas, lo demás va a copiar textual. No, eso simplemente es una cita textual mal copiada, que también se registra al momento de pasar por los formatos de plagio. Automáticamente se va a volver en azul todas las palabras que están plagiadas en otro o las que están escritas en otro documento, ¿no? Y como plagio va a aparecer, solamente las dos que han cambiado va a aparecer de color negro. Entonces es igual, plagio, eso no significa parafrasear. Parafrasear es interpretar, decirlo en nuestras propias palabras, lo que hemos leído, qué es para nosotros, qué hemos entendido, cómo el autor interpreta este punto. Entonces ahí ya es una cita parafraseada. Aunque el autor haya dicho una frase y nosotros la extendamos a un párrafo, está bien, está bien. Es una paráfrasis, pero tenemos que poner el apellido del autor y el año. Esa paráfrasis la hemos sacado de ese autor, ¿sí? Ya sea un párrafo o una línea que hemos resumido, hemos interpretado, entonces tenemos que poner de dónde. En las citas parafraseadas no es necesario el número de página, ¿sí? No es necesario. Y como pueden ver, no tiene comillas. Igual en las citas mayores a 40 palabras, acá como pueden ver, no hay comillas, no hay. En las únicas que hay comillas es en las citas menores a 40 palabras. Si tiene menos de 40 palabras, a ojo cerrado, tiene comillas, ya sea con énfasis en el autor o con el autor entre paréntesis al final. En las mayores, mayor a 40 palabras, no tiene comillas. En las citas parafraseadas, no tiene comillas. ¿Ok? ¿Está bien? Perdón. No tiene comillas. Entonces, ponemos el apellido del autor y el año. Solo esa referencia ya es suficiente para indicar. En este libro decía eso y yo lo he interpretado de esta manera. ¿Está bien? Muy bien. También tenemos las citas parafraseadas largas. Esta es una cita parafraseada corta. ¿Sí? Corta. He parafraseado en una línea. Entonces pongo de esta manera. Pero también puedo parafrasear, como yo les he dicho, en un párrafo. Aquí, según el autor, según tantos, Taleb, pongo el autor y el año entre paréntesis y empiezo a hacer mi paráfrasis. Termino con un punto seguido y quiero seguir hablando de lo que ha dicho el autor. Además, encontró que la elección de Donald Trump y sigo escribiendo y sigo escribiendo. De acuerdo a la redacción de la paráfrasis, hemos dejado claro con esto, con este conector, además encontró quién, el autor. Entonces dejamos claro que seguimos hablando del mismo autor. Si cambiamos de párrafo en el siguiente párrafo, quiero seguir parafraseando, entonces tengo que volver a utilizar el nombre del autor y el año, ¿sí? Tengo que introducir esta cita nuevamente, esta referencia, este nombre del autor y el año. Puedo decir, además
Taleb 2019 nos indica que, y seguir parafraseando otro párrafo, que según el autor, ¿sí? En un párrafo entero puedo hablar del autor si la cita que quiero parafrasear es larga, termino y quiero volver a hablar, entonces vuelvo a citarlo. ¿Está bien? Esas son las citas parafraseadas largas. No es necesario en las citas parafraseadas largas poner en el mismo párrafo 2 veces al autor, porque ya se sabe que es el mismo, ¿sí? Solamente encontró al decir o mencionó, dijo, elaboró, el autor además elaboró o indicó que la elección, ya sabemos que estamos hablando de él. Utilizamos un verbo que nos haga referencia a ese autor. ¿Está bien? Esas son las citas parafraseadas largas. También he visto en algunos documentos que utilizan, ¿no? Según Taleb 2019, escriben un párrafo, siguen escribiendo y otra vez Taleb indicó, otra vez. No es necesario, ¿sí? Solamente hacemos la referencia al autor indicando la redacción. Además, pueden usar el autor indicó también, o el autor encontró, pueden usar esa palabra. Muy bien, sí, hasta ahí estamos bien. Seguimos. Citas con un autor. Cuando hacemos la revisión bibliográfica, encontramos libros que han escrito ya sea un autor, 2 autores, 3 o más autores. Incluso cuando hacemos la revisión en internet, buscamos información en internet y encontramos un autor, encontramos 2 autores, 3 o más autores. Entonces, ¿cómo debemos citarlos a estos autores? Cuando es con un autor, como hemos hecho en los ejemplos anteriores, ponemos, esta es una cita con énfasis en que, en la misma cita, una cita entre paréntesis, porque al autor lo hemos llevado al final, ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando es un autor, ponemos solamente el apellido del autor, coma y el año. De la misma forma que hemos indicado, ya sea en 40 palabras mayores menores a 40 o mayores a 40. ¿Sí? O el apellido del autor y el año. Ya sea antes de la cita o después de la cita. Con 2 autores también podemos usar cualquiera de las 2 formas. Antes del nombre o después de las, antes de la cita o después de la cita textual. ¿Sí? Pero en este caso, ¿cómo vamos a escribir cuando son con 2 autores? Cuando la cita es con 2 autores, introducimos este conector. Esta conjunción que es I, esta es la letra latina, la que nos corresponde, I. Hay muchos que utilizan el ampersand, es ese simbolito, el ampersand, el ed, ¿no? Para unir a 2 palabras, que es el y también, pero ese ampersand lo utilizan en inglés. Por lo tanto, nosotros no tenemos que utilizar eso, porque nosotros, nuestra monografía no es en inglés. Si fuera en habla inglesa, pues, tienen que utilizar el ampersand. Esa y esa. Torres y ese ampersand y González. Si no, como es en español, utilizamos las palabras españolas, el castellano, que es y el año entre paréntesis. Podemos igual usar esta forma o esta forma en ambos casos. Si no, también podemos poner el paréntesis acá, la comita 2005 y ya.
Si es una cita textual, entonces ponemos el número de página más. ¿Sí? Si es parafraseada, no necesita número de página. Si es con 3 o más autores. En APA sexta edición decía que teníamos que usar en la primera cita todos los apellidos de todos los autores, ¿no? Pero ahora en APA séptima edición nos dice que desde la primera vez que citemos un autor que tenga, un libro que tenga 20 autores, menos de 20 o 20 autores, tenemos que utilizar et al, que significa y los otros, ¿no? López et al. No tiene un puntito el et, aquí pueden ver, no, solamente el al lleva el puntito. Luego va la coma y el 2008, ¿sí? López et al. ¿Cómo está acá el ejemplito? López et al 2008. Se ha señalado que no existe relación entre estos fenómenos. López et al 2018. Al ver esta cita, si veo en una monografía esto, yo que voy a intuir que es una cita parafraseada. ¿Por qué? Porque no lleva comillas, tampoco número de página. De esta forma igual es parafraseada. Este igual es parafraseada. ¿Sí? Pero si quieren poner citas textuales está bien. Si son menores a 40 palabras, uso comillitas aquí y escribo textual. Textual. Textual significa copiar igualito, 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 con comas, puntos, negrillas, cursivas, versalitas, con lo que haya, incluso con errores. Si tiene errores, ustedes ponen entre paréntesis la palabra sí, entre corchetes, perdón, no paréntesis, corchetes, la palabra sí, que significa así está escrito, mal, así. Entonces no es un error suyo, es un error del autor. Pero lo que ha dicho este autor es interesante para mí y tengo que elaborarlo tal y como ha dicho ese autor. ¿Está bien? Ojo, aquí les pongo un ojito. Las citas secundarias o de segunda mano también le llaman, no son recomendables, pero si no se encuentra el libro original, se cita así de esta manera. No recomiendo mucho las citas de segunda mano o las citas secundarias. ¿Qué significa de segunda mano? Acá se los voy a poner para que lean o vean más grandecito. Ay, perdón. Es Tavares 1983, como se citó en Sánchez 2014. ¿Eso qué significa? Que yo tengo el libro de Sánchez y en Sánchez se ha mencionado a este autor. ¿Sí? Se ha citado a este autor en acá. No tengo este otro libro de Tavares, pero no puedo encontrarlo. Entonces, tengo que citarlo de esta manera. Y en mis referencias bibliográficas tengo que poner los datos de este autor, de Sánchez, no de Tavares, porque no los tengo. Entonces tengo que introducir este autor. ¿Sí? No recomiendo mucho utilizar estas citas de secundarias, pero si no hay otra, entonces ustedes pueden utilizar esta manera de citar, ¿sí? Ahora, si en su monografía han encontrado también un dato, un cuadro, un dato ya sea en tabla o en cuadro que les sea importante y quieren copiarlo tal y como está, entonces lo van a hacer de esta manera. Van a poner número de la figura. Si es figura, si es una figura, figura. No gráfico, figura, ¿sí? El número, ya ven acá, que no tiene una N ni un redondito arriba. Simplemente el número, va directamente el número.
Luego va el nombre, el título de la figura, qué título tiene, qué título le van a poner sin ustedes, y va en cursiva, así como está, cursiva. Esto no va en cursiva, va en negrita. Lo hemos puesto acá, es negrita el título cursiva. Luego pongo la imagen que quiero copiar y la nota que demuestra esto, que es. Pongo una nota, el gráfico representa esto y ha sido extraído ¿de dónde? Acá está, ha sido extraída de este libro, está en esta página y de este autor, de este editorial, esta edición, ¿no? Editorial. ¿Sí? Entonces voy a poner toda la referencia de este gráfico que estoy extrayendo de otro libro, pero me sirve en mi monografía, ya sea gráfico, ya sea tabla o una imagen, ¿sí? La imagen también, las imágenes también tienen que ser citadas correctamente, tienen que tener nuestra fuente, de dónde han sacado, de qué libro, qué autor, qué número de página, qué año, ¿no? Qué año y número de página. Tenemos, si necesitamos, si es necesario, recurrir a una figura o tabla, entonces podemos citarla de esta manera. ¿Ok? Ahora vamos a explicar cómo elaborar las referencias bibliográficas. Y esto muchas personas cometen errores. Hay una gran confusión entre bibliografía y referencia. En muchas normas APA, no en muchas normas, ya sea APA, en otros tipos de normas, referencias, bibliografía es igual que referencias en muchas normas, pero en APA hacen la diferencia entre referencias y bibliografía. Hay una diferencia entre referencias y bibliografía anotada. Y aquí les muestro la gran diferencia. Si estás buscando por bibliografía APA, es muy posible que estés buscando en realidad por referencias APA. Nos indica justamente APA, ¿no? No te preocupes, es apenas una cuestión de nomenclatura. Lo que en algunas normas se conoce como bibliografía o referencias bibliográficas, en normas APA se denomina simplemente referencias. ¿Sí? Eso está en Sánchez, aquí está como he citado, Sánchez 2020-2020, capítulo 7, párrafo 1, porque no había numeración de páginas, pero sí había capítulos y párrafos. Entonces he puesto de tal manera que ustedes puedan encontrar esta referencia fácilmente en las referencias que les voy a proporcionar. Entonces, las referencias, aquí he puesto unas imágenes, nos indican cómo tenemos que elaborar las referencias bibliográficas, así, que tienen un formato. Y en cambio, la bibliografía anotada, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia más grande? Es que las referencias, todos estos autores tienen que estar dentro de su monografía. Tienen que estar. Si busco Romero aquí y busco en el cuerpo de su monografía y no hay Romero, entonces no es una referencia, es una bibliografía anotada que no la han hecho y deberían hacer. Entonces, si busco Torres y no hay en su monografía, no hay que diga aquí, Torres, según Torres, la educación es tantos, párrafo 5. Si no hay eso, o página 5,
Si no hay eso dentro, en el cuerpo de su monografía, entonces esa está mal, ya no es una referencia. Sería una bibliografía anotada, que no la han hecho. Todos los autores, todos, y escuchen bien, no pueden poner aquí un autor que no esté mencionado en el cuerpo de su monografía. No pueden poner, ¿sí? Pero sí pueden poner en una bibliografía anotada. Yo puedo poner un autor, ¿sí? Que no he mencionado en mi monografía, pero que me ha servido como referente para escribirla. Si bien no he usado ninguna cita textual de este autor, pero la he usado para escribir ese lineamiento, como les pongo acá, y pueden ver. La bibliografía anotada, si bien tiene todos los datos, el apellido del autor, el nombre, el año, el título de la obra, el subtítulo y la editorial, tiene además una explicación de la obra. En esta obra, acá dice, en esta obra, Taleb habla sobre los hechos improbables que son extremadamente raros. Entonces yo tengo que poner un resumen de lo que la obra me ha dicho o dice y que me ha servido para elaborar mi monografía. Acá tengo que poner, miren cómo, con una sangría francesa más adentro de mi referencia. Más adentro hago una pequeña explicación de este libro que no he citado en mi monografía, pero que me ha servido para direccionar como una directriz, pero no había nada que me pueda ayudar alguna cita textual de este autor. Sin embargo, he considerado o he seguido su lineamiento. Entonces pongo un resumen de la obra, ¿sí? A eso se denomina bibliografía anotada. Si el autor no está dentro de la obra, entonces acá tiene que haber un pequeño resumen de lo que diga esa obra. Si hago mi lista de referencias bibliográficas, que también está bien, pueden poner referencias bibliográficas o simplemente referencias. Todos estos autores, todos, otra vez les repito, todos tienen que estar dentro de nuestro cuerpo de la monografía, ¿sí? Tienen que estar citados. Si no, no se inventen otros para rellenar, para decir, he revisado 20 libros y aquí están. Y de esos 20 solo encuentro unos 5 dentro de la monografía. Entonces, no estaría bien. Los otros 15 debería encontrarlos como bibliografía anotada, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a entrar un poco sobre cómo elaborar estas referencias. Muy bien. En la lista. Bien, estas referencias bibliográficas de un libro con un autor. ¿Cómo debo elaborar? Tengo que poner el apellido del autor, la inicial del primer nombre, punto, el apellido del autor, una coma. Siempre estas comas tienen que separar a los autores, ¿sí? El apellido del autor, coma, la inicial de su primer nombre, puntito, abro paréntesis, el año en el cual ha sido escrito esta obra, este título, cierro paréntesis, pongo un puntito, pongo el título de una novela, pongo el título de mi libro y finalmente editorial. En normas APA sexta edición nos pedía la ciudad, ¿sí? Ciudad. En APA séptima edición no, ya no es necesario
poner la ciudad, solamente la editorial, porque la editorial nos marca en qué ciudad está hecho el libro, ¿sí? Cuando es un autor es así de simple, no necesito poner más referencias en nuestra referencia bibliográfica, ¿sí? Cuando son dos autores, acá está nuestra famosa I. Pongo el primer apellido del autor, coma, su inicial o la inicial de su primer nombre, puntito. Pongo la I, porque son dos autores, solo dos. Pongo esa I, pongo el apellido del segundo autor, pongo una comita, pongo la inicial del nombre del segundo autor, pongo un puntito, pongo el año entre paréntesis, pongo el título y miren que el título es en cursiva, ¿sí? El título es en cursiva. Si ven en una bibliografía unas palabras en cursiva, es el título. A ojo cerrado es el título. Si no está en cursiva, entonces es el nombre de un capítulo de un libro. ¿Sí? De un libro. El nombre del libro, tal vez el título esté después. Y la editorial. Al final, la editorial. Cuando son dos libros, ya cuando son dos autores, perdón, solo ponemos la I y seguimos el mismo orden que acá, cuando tiene un autor. Apellido, coma, inicial del primer nombre, puntito, y luego el apellido del segundo autor, la inicial del nombre del segundo autor, y seguimos la misma estructura. Así, cuando una obra tiene un autor y dos autores. ¿Qué pasa cuando tiene tres o más autores hasta 20? Un libro con 3 hasta 20 autores. Escribir el apellido y la inicial del nombre de los 20 autores. Si son más de 20, escribir 19, poner 3 puntos suspensivos y el último autor. Cuando son más de 3 hasta 20, como acá dice hasta 20, tengo que seguir el formato que les he enseñado de los 20 autores. ¿Sí? De los 19, poner I y el 20. Un ratito. ¿Sí? Entonces seguimos esa estructura. En algunos casos ponen los dos. No se escucha, licenciado. Ahora, Ahora sí, licenciada. ahora sí, perdón, no sé por qué sale eso. Bueno, entonces, cuando son más de 3 autores hasta 20, vamos a seguir el formato, así como apellido del primer autor, coma, inicial del primer nombre, puntito, coma, apellido del segundo autor, coma, inicial del primer nombre del segundo autor, coma, o puntito, coma, apellido del tercer autor, coma, inicial del nombre del tercer autor, coma, apellido del cuarto autor, coma, inicial del nombre del cuarto autor, puntito, coma, otra vez. Y así de los 20 autores, hasta los 20, ¿sí? Hasta el 19, para que no nos olvidemos de poner y escribir la conjunción y para indicar al último autor. Si son 18, entonces pongo 17 y pongo el 18. Si son 15, entonces escribo 14 acá y el último 15. Luego de eso recién pongo el título de la obra, el título del libro y la editorial. ¿Sí?
Entonces, cuando hay más de 20 autores, existen libros, especialmente obras, aunque trabajos investigativos en internet, científicos también, donde hay más de 20 autores. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando hay más de 20 autores? Voy a copiar 19, voy a poner 3 puntitos suspensivos y el último autor, el apellido del último autor, coma, la inicial del nombre del último autor y finalmente voy a poner el año, el título y la editorial. Solo esos tienen que memorizar, solo eso. Apellido, nombre, inicial, ni siquiera el nombre, la inicial del nombre, con un puntito, una comita, luego de citar todos, el año entre paréntesis, puntito, el título de la obra, puntito, y la editorial. ¿Sí? Solo tenemos 4 cositas, nada más que memorizar. Y luego se nos va a hacer, si se nos hace una rutina, escribirlo cada vez, ya vamos a memorizar hasta a ojo cerrado vamos a hacer. Tanto elaborar de esta manera, ya se les va a hacer mucho más sencillo. Y las nuevas actualizaciones que haya van a ser más fácil para ustedes adaptarse. ¿Sí? Ahora que están presentando estos trabajos académicos, ahora es cuando tienen que practicar la citación, citar bien, referenciar bien de esta manera, como nos indica APA séptima edición. Pero vayamos a más, ¿sí? Vamos a más, a una revista. Si quiero citar una revista, ¿cómo voy a citar una revista? Ya no un libro, entonces es una revista, ya sea una revista palpable o ya sea una revista digital. Entonces, como hay muchas revistas digitales actualmente, ¿no? En internet, en revistas científicas, especialmente si ustedes buscan en Google académico, ahí van a encontrar todos los artículos científicos más recientes. Los más también van a encontrar los que son los que tienen un rango más alto, los que tienen un rango más bajo, de acuerdo a las vistas que han tenido esos artículos, cuántas vistas, cuantas más vistas tienen, son más importantes, ¿no? Ustedes pueden acceder a esa información. ¿Y cómo pueden citar? Acá les doy. Bueno, si tienen una revista palpable, ¿ok? Entonces, si tiene 2 autores o si tiene un autor, ustedes ya verán, acá les puse un ejemplo con 2 autores. El apellido del primer autor, coma, la inicial del nombre del segundo autor, puntito, la I para conectar a mis dos autores, el apellido del segundo autor, coma, la inicial del primer autor, puntito. Acá tengo que poner la fecha de publicación. En el anterior, en el libro, solo ponía el año. En este caso voy a poner la fecha, ¿sí? Ya sea en agosto, septiembre, en enero, ¿de qué año? ¿Sí? La fecha y el año, ¿sí? ¿En qué mes y el año? Luego, el título del artículo. ¿Cuál es el título que lleva el artículo? Y como verán, el título del artículo no va en cursivas. ¿Qué va en cursivas? El nombre de la revista. El nombre de la revista va en cursivas, ¿sí? Es el nombre, su título de la revista, es su nombre de la revista. Eso sí va en cursivas. El título no va en cursivas, ¿sí? El título del artículo que vayan a leer de esa revista no va en cursivas. Luego, este numerito que ven acá
corresponde al volumen. Y el que va pegadito entre paréntesis es el número. El volumen de la revista y el número de la revista, que van juntitos sin espacio en medio. Luego va una coma y las páginas de la revista, de la 4 a la 12. Es ese artículo, ese que he leído, que me ha interesado, es desde el número 4 hasta el número 12, las páginas. De esta manera tengo que citar las revistas, ¿sí? Las revistas que yo tenga a mano. Si es una revista digital, tengo que seguir el mismo formato. Como está acá, lo mismo, con la única diferencia que tengo que poner la referencia hoy o la URL. Abajo tengo que copiar tal y como está. Tal y como está. Antes, en APA sexta edición, si la URL, si la referencia era muy larga, nos permitía poner un guioncito y continuarla abajo. Ahora no. Ahora tenemos que dejar que el sistema corte donde corresponda, donde él decida, donde el sistema lo reconozca. ¿Sí? Corte la palabra y la continúe abajo. Bueno, entonces, ay, perdón, un segundito que no quiero que se me apague mi máquina, así que la voy a... Ahora sí, perdón, que no estaba cargando. Ahora sí, perdón, muy bien. Entonces, para una revista digital, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Debo copiar lo mismo que una revista original o física, ¿no? Copio de la misma manera el apellido del autor, la fecha de la publicación, el título de mi artículo, el nombre de la revista en cursiva, pongo el volumen y luego el número entre paréntesis, las páginas de la revista y seguido a esto el sistema ya va a saber, ya va a ver, dejar al sistema que lo ponga debajo o siga acá. Nosotros no podemos interferir en la ruptura de esta URL, esta página web, no podemos interrumpir. Solo dejamos, el sistema automáticamente va a cortarlo donde debe cortar. ¿Está bien? Entonces copiamos como está ahí, tal y como está, lo pintamos, hacemos botón derecho, copiar y aquí pegar, así como está acá. Simplemente eso. Antes se ponía recuperado de. Ahora en séptima edición ya no es necesario poner recuperado de. ¿Está bien? Y vamos más. Páginas web, que es lo que nos gusta más a nosotros, ¿no? Buscar páginas web y referenciarlas. Buscar información en páginas web que está más al alcance de nuestras manos. Entonces, ¿cómo vamos a citar una página web? Un autor. Si no es autor y es una organización, por ejemplo, ¿cómo la vamos a citar? O la vamos a referenciar. Vamos a poner el nombre, ¿no? Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, tal y como está el nombre de la organización. Luego, la fecha de publicación de la página web, 1 de octubre de 2018. Luego, el título de toda esa página web, el artículo de toda esa, bueno, es una página web, así que es el título de toda esa página web. Sí, que lo vamos a poner en cursivas. Y finalmente vamos a poner la página web o URL. ¿Sí? Es toda una página web.
hay una diferencia entre página web y artículos científicos, ¿sí? Los artículos científicos siempre están dentro de revistas electrónicas, pero la página web es toda una página web, es como si viéramos un libro, ¿no? Un libro ahí en la red, una página, toda una página web, ¿sí? Entonces solo tenemos que poner estos datos, nada más, no necesitamos ningún dato más, porque acá al apretar esto ya nos va a llevar directamente a donde hemos o de donde hemos sacado la información. ¿Sí? Está bien, acá estamos en las páginas web. Y seguimos. ¿Qué más? Tesis de grado. También nosotros referenciamos tesis de grado. ¿Y cómo vamos a hacer una tesis de grado, ya sea de licenciatura, ya sea de maestría, ya sea de doctorado? ¿Cómo vamos a referenciar? Vamos a poner el nombre, el apellido del autor, coma, la inicial del nombre del autor, un puntito, su año, ay, perdón, este año está más allá de donde debería haber estado, pero es el añito que tiene que estar ahí. Luego, el título de la tesis, y el título de la tesis tiene que ir en cursivas. ¿Sí? Aquí está. Es su título. Es el título de la tesis en cursivas, tal y como está. Si tiene el año incluido, el año incluido. Incluso, si dentro del título tiene paréntesis, tienen que poner paréntesis. ¿Sí? Y esta otra referencia que indica el grado tiene que ir en corchetes para diferenciar de los paréntesis del título. En este caso, como no lleva paréntesis, entonces utilizamos los paréntesis para indicar el grado de esta tesis, ¿sí? Puede ser tesis de licenciatura, como ya les había indicado, tesis de maestría, tesis de doctorado o monografía. Bueno, tal vez hay algunas monografías también que podemos citar. Monografía puede ser. Sí. Y finalmente el nombre de la institución, Universidad Mayor de San Andrés. Ya no es necesario, como les he dicho, poner la ciudad. Ok, esta es una referencia. ¿Qué más podemos usar? Hasta ahí. Bueno, y acá les dejo toda la referencia que ustedes puedan necesitar de APA. APA actualmente no existe un libro ya impreso, solamente el de inglés de normas APA séptima edición. Solo existen los traducidos de acuerdo a tomando ese formato, ¿no? Existen esos traducidos. Obviamente, si son traducidos, siempre va a haber algunos errores de traducción, pero son los que están dispuestos, son los que están permitidos para usar. Y acá se los pongo. Todos estos pueden usar tanto para elaborar sus referencias bibliográficas, para elaborar sus monografías, sus citas, ¿sí? Acá está un libro más para guiarse sobre la elaboración de monografías, ¿sí? He tomado estos autores, si ustedes ven, todos estos autores están dentro de lo que les acabo de explicar. Todos este y este, están dentro de estas diapositivas. No he puesto otro. Hubiera puesto un ejemplo tal vez de bibliografía citada, pero no he puesto ningún ejemplo porque tendría que resumir el libro o el manual y solo hay en inglés. Entonces, inclusive no lo tengo físico, solo lo tengo en digital. El manual APA
séptima edición en inglés, el original. Acá les doy la versión traducida, la que manejan en todas las universidades ahora latinas, las versiones traducidas, ¿sí? Las oficiales, para que entren acá. Y bueno, muchas gracias por su atención y les doy este espacio tal vez para que tengan algunas preguntas, si tienen dudas. También no quiero aburrirles, cansarles de hablarles tanto, aunque ya les he hablado casi 2 horas, casi 1 hora y 40 minutos, sí, casi 2 horas. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas sobre las citas, tal vez, no sé. Les dejo este espacio a ustedes. Pregunten, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, licenciada. En la monografía, ¿cuántas páginas nos es permitido hacer? Eso depende de la institución. No es un texto largo. No es un texto muy amplio, pero la institución indica cuántas páginas son permitidas para ustedes. Gracias. Preguntar a la institución cuántas páginas les va a permitir o exceder o no exceder de esas páginas. Sí, por favor, si tienen otra pregunta, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo preguntas en sí. La primera, en las referencias bibliográficas, digamos, si hay autores nuevos con el pasar de los años y sus investigaciones son muy importantes, sus referencias bibliográficas, ¿cómo tendría que ser en caso de que este caso sería, si el autor solo tiene un nombre, se tendría que poner el apellido después, la inicial del primer apellido o Si tiene un nombre, un apellido o nombre. O no, yo me imagino que tiene un apellido, ¿cierto? sí, Sí, digamos, tiene un si apellido. el autor tiene, digamos, solo un nombre, pues su inicial solo se pone su nombre primero y después la inicial del apellido. O No, ya se sin pone el apellido completo, el apellido y la inicial del primer nombre. Así como les he mostrado acá, me lo vuelvo a... Sí, es que en esa parte es un poco shy de mi señal. Ah, ya. Licencia, su micrófono está apagado. Ahora, ¿sí? Primero va el apellido, acá está el apellido del autor y luego la inicial del nombre, ¿sí? Es la inicial del nombre, el año, el título y la editorial. Solo necesitamos estos datos, estos son los datos más básicos que puede tener un autor, el apellido y la inicial del nombre. Ah, ya entiendo, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Estimada Licen, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estimada Sí. Licen, una brillante exposición. Felicitarle ante todo. Más que todo tengo una pregunta, estimada Licen. Yo vi algunos libros, por ejemplo, que no tienen justamente fecha. Y en esos casos, Licen, tengo entendido que se tiene que colocar S, Ese es, F, ¿verdad? ¿Es sí, correcto, Licen? es correcto, sin fecha. Muchas, S.F. Cuando no tiene la fecha. muchas gracias, Licen, por la confirmación. Sí. Cuando no tiene fecha, se pone sin fecha. S.F. Sin fecha. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ahorita está otro me dice captura. Bueno, Licen, es respecto a los textos que encontramos en Internet. En ocasiones estos textos no tienen un autor como tal, el nombre de una persona, sino el nombre de una institución. A veces son universidades, institutos o incluso hasta la revista de tal lugar, digamos. En ese caso, licenciada, ¿cómo tendría que citar
tanto en la cita textual como en la bibliografía, ¿qué tendría que colocar? Por favor, dice. Acá, si ponemos, si es una página web y uno es una institución, una organización, la ponemos de esta manera. Colocamos Organización de las Naciones Unidas, en este caso, o no sé, otro tipo de organización que haya, que encuentres. Entonces, esta es la manera correcta de citar esas páginas web. Pero si es una revista digital, ¿sí? Se la tiene que referenciar de esta manera. Esas revistas digitales donde encuentras artículos científicos, esos artículos científicos tienen que estar escritos por alguien, ¿sí? Si son revistas digitales, como en este caso, Revista Cultura de Puerto Rico, es una revista digital, ¿sí? Entonces tiene que tener autor o autores, uno o varios autores. Entonces, esta es la manera correcta de citar. Ponemos el título del artículo y la revista, el nombre de la revista en cursiva. Pero tiene que tener un autor, ¿sí? O también pueden poner según la Organización de las Naciones Unidas, si ponemos acá arriba, dentro del texto, acá, si la cita es mayor a 40 palabras o menor, sí, depende de cuántas palabras queremos copiar. Si la cita es menor a 40 palabras, pero es una organización, podemos poner de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis el año, y abrimos comillas y lo que queremos escribir. Listo, ¿en qué página está? O si no tiene número de página, podemos poner en qué capítulo es o en qué párrafo se encuentra de la página web, ¿no? Tenemos que poner una referencia que nos permita llegar fácilmente a esa cita. ¿Sí? Si no hay autor, pues bueno, según la Organización de las Naciones Unidas para Bolivia, según la institución, no sé qué institución será, o bueno, de acuerdo a lo que busques, ¿no? Además, busquen información verídica, información relevante, no información marca pajarito que no sabemos quién la ha hecho y no sabemos tampoco si es real o no es real. Busquemos información que sean de estas páginas de Google Académico, ¿sí? Ustedes entren a Google Académico porque ustedes son académicos, donde están todas las investigaciones de autores, la producción intelectual más reciente, que ya está, si está ahí, significa que ya tiene un nivel de credibilidad más confiable. ¿Sí? Ok, otra pregunta, claro que sí. Dice muy buenas noches. Muy buenas Sí, noches. sí, ¿qué sigue la señorita? Disculpe, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas Bueno, la noches. pregunta que tengo es, por ejemplo, para una monografía que yo sepa, tenemos que elegir un autor Sí, o el principal, ¿no? Con el que vayamos a poder desarrollar el tema que estamos investigando. bueno. Ahora, Postura. aparte de eso, tenemos que citar otros autores. Allí es donde yo un poco me cuesta porque digo, ¿cómo tengo que hacer eso? Porque me acuerdo que una vez hice una monografía también y el problema que tuve con esa monografía fue que me decía, mencionas a varios autores, pero no a tu autor principal. Entonces allí un poco a mí me ha costado distinguir cómo puedo hacer una buena monografía citando a mi autor principal como también a otros autores. Eso quisiera, por favor, licenciada, gracias. Si bien tienes una línea a seguir
Entonces tienes que buscar autores que sigan esa línea del autor que has elegido. Si buscas, por ejemplo, un autor que dice que la educación tradicional es la mejor, por poner un ejemplo, y pones a otros autores que dicen que la educación, ahora la educación que toma en cuenta a la persona, como no es que la educación ya no es tradicional, sino buscas otros autores que no respaldan lo que tu principal autor dice, entonces estás haciendo una contradicción, no estás siguiendo una línea de tu autor, sino tienes que buscar autores que, que vayan de acuerdo a la línea de ese autor. ¿Sí? Porque tú, si has elegido un autor, es porque tú crees que él tiene la razón. Entonces, ¿cómo vas a sustentar tu trabajo? Con autores que sigan esa línea que tú crees que tiene la razón. Sin embargo, va a haber obviamente otros autores que opinen lo contrario y todo eso. Pero para sustentar lo que tú dices, necesitas encontrar autores que apoyen esa línea que tú has trazado, que tú dices, ¿no? Que tú crees, que tú estás investigando. Si este autor también apoya, este autor también dice, este autor corrobora en palabras de este autor, indica esto y además apoya con estas otras, ¿sí? Para ese tema, ¿no? Para profundizar, ahondar, especificar. Pero si pones un autor que refuta lo que dices, entonces ya no va a seguir tu línea. Estás tú misma contradiciéndote a lo que estás buscando o investigando. ¿Ok? Entonces busca autores que sigan esa línea. Información que siga una línea. Ok. Vale, muchas gracias, licenciada. Ok. Sí, otra pregunta por favor. Licen, Sí. muy buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la exposición, gracias por la paciencia, Licen. Mi pregunta es la siguiente, licenciada. Cuando haces tu monografía, licenciada, tienes que utilizar palabras concretas. Esa es mi pregunta, licenciada. No sé si me puede sacar de dudas. Bueno, sí, es buscar la información y ponerla, ¿sí? Generalmente depende del tipo de monografía que estés realizando. Hay monografías de compilación, existen monografías de investigación y existen monografías de análisis de experiencias. Existen esos tres tipos de monografías. Entonces, si haces una monografía de compilación, como su nombre lo indica, tienes que buscar varios libros y referirlos, ¿no? Decir, este libro dice esto me interesa de este libro, y ir a lo puntual, ir así, a lo concreto, es verdad. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Para qué vas a copiar toda una página de un libro que solamente lata, que no te aporta? ¿No? Si bien puedes copiar solamente lo que te interesa en realidad, no es necesario hacer bulto. Si bien nos exigen un límite de páginas y tenemos que llegar a ese límite, tenemos que poner información de calidad, no información para rellenar los espacios para hacerlo más gustoso, no. La información que tenemos que poner tiene que ser relevante. Por eso estas citas son las mejores, las pequeñas. Las otras, las que son más de 40 palabras, tampoco dice que tiene que ser de una página copiada. He visto tesis y monografías donde copian toda una página de un autor, que no está bien. ¿Para qué va a copiar tanto si puede simplemente extraer el sumo que tal vez se resuma a una línea o dos líneas? Suficiente. ¿Para qué más? ¿Sí?
tenemos que ir a lo concreto, a lo preciso, a lo claro. Entonces, no necesitamos poner y poner más lata y presentar un trabajo súper bultoso, donde al leer no diga nada interesante. ¿Sí? Por eso no son las Gracias, materias Lice. muy extensas. No son. Gracias, licenciada. Ok, muy bien. Bueno, licenciada, compañeros, brillante la exposición que ha llegado a desarrollar el día de hoy. Creo que vamos cerrando ya para no cansarla también a usted. Me imagino que hay varias dudas que se han ido generando. Vamos a tratar de generar otro espacio más de este índole. Y nuevamente, muchas gracias, licenciada. Ha sido muy grata la participación que hemos llegado a tener por parte suya. Asimismo, a las personas que han sido parte de esta actividad, muchas felicidades. Esperemos que les haya servido también. Entonces, quizás, licenciada, podemos ir cerrándolo también. Más bien agradecerla nuevamente, asimismo a nuestras autoridades que han hecho posible, ¿no?, este espacio también. Sí, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Voy a socializar estas diapositivas para que ustedes tengan el material también. Busquen por ustedes mismos más información. Siempre voy a estar para saciar o para disipar alguna duda, para poder colaborarles, ayudarles en lo que esté a mi alcance, claro está. Entonces voy a socializarlas con ustedes estas diapositivas. Sí, tal vez les pueda servir más adelante. Bueno, ha sido un placer, un gusto estar con ustedes. Gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Lice. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes.